Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ahora vamos a contar qué está pasando con la renuncia de Culfas y cómo fue la carta muy fuerte del ahora exministro de Producción, disparando en dos puntos claves contra la señora vicepresidenta, así la llama Culfas, y cómo la carta de Culfas desnuda dos cosas. Por un lado, las críticas que sostiene Culfas respecto a la construcción del gasoducto. Hay con esto un verdadero escándalo y preocupación porque el gasoducto hay que hacerlo y en tiempo récord, en menos de un año. Ha salido el CEO de Techin, Paulo Roca, a decir que no hay corrupción. Bueno, han salido desde la oposición a presentar denuncias penales. Es todo un tema para el gobierno. Pero Culfas ratifica que la licitación la hicieron funcionarios de Cristina a medida de Techin. Y el segundo punto, para mí todavía más fuerte, es cuando Culfas habla del desquicio, con este adjetivo, de los subsidios económicos y energéticos en Argentina y cómo eso no se ha podido regularizar hasta ahora y es el principal motivo del déficit fiscal, de la emisión monetaria y en buena medida de los desequilibrios macroeconómicos, echándole la culpa a los funcionarios de energía que responden directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Y cómo la carta de Culfas desnuda no solamente las críticas a la señora vicepresidenta, sino también la impotencia del presidente. Es decir, un presidente que evidentemente el propio Culfas admite que no tiene poder, porque todas esas áreas dependen en última instancia del Poder Ejecutivo, del propio presidente de la Nación. Pero vamos a arrancar con lo que está sucediendo en Retiro, porque ahí está la cumbre de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina. Ahí están los empresarios más importantes del país. También está Paulo Roca, el CEO de Techin. Y hay en este momento una manifestación ahí en la puerta de AEA. Se ha metido también esta reunión de la cual participó vía teleconferencia el presidente Alberto Fernández y presencialmente Martín Guzmán. Ahora vamos a decir que estuvo declarando ahí Martín Guzmán, que trata de tejer una alianza estratégica con los empresarios. Pero ahí está nuestro colega Gonzalo Sorgo. Gonzalo. Maxi, antes que nada, feliz día. Y sí, estamos en Retiro, en la puerta del Sheraton, donde hoy durante el día se llevó a cabo la reunión, la AEA, sobre el grupo empresarial. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, Maxi. El FOL, que fueron las primeras personas que llegaron aquí en el día de ayer y acamparon, y diferentes agrupaciones llegaron durante el día, de a poco empiezan a irse. Bajaron las banderas, dijeron, hasta acá llegamos. Ayer vinimos muy temprano, un gran cordón policial en el medio de la calle para que no suceda ningún tipo de incidente. Lo cierto es que la gente se manifestó muy pacíficamente y en este momento, de a poco, empiezan a irse, Maxi. Bueno, ahora voy a volver, Gonzalo, a ver qué está pasando, si efectivamente se desconcentran ahí en la puerta de AEA de estos manifestantes que están protestando ahí en la puerta del Sheraton, donde se realizó la cumbre empresaria. En esa cumbre empresaria habló Paulo Roca. Ahora a contar Pablo Vinocur, qué es lo que dijo Paulo Roca respecto al gasoducto. Pero me quiero detener respecto a lo que dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre las declaraciones de un supermercadista ahí en la cumbre de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina. Cristina tuiteó hace instantes, hace minutos, este tuit donde habla del tema de la inflación de manera irónica y le dispara a Federico Braun, que es el dueño de La Anónima, un supermercado de extensión, sobre todo en las provincias, no tanto en el área metropolitana. Dice Cristina, sinceramente, recién en la jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina, AEA, el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días. A ver si podemos ver el video. Son 20 segundos nada más en los cuales habla Federico Braun, entrevistado por
Eduardo Van der Kooi. Ahí van a ver lo que dice el supermercadista, que lo que dice obviamente es lo que hace todo comerciante, todo supermercadista en una economía que tiene una inflación del 60% y acelerándose. A ver si podemos ver el video. Y yo le doy una pregunta a Brown. ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Para ser sinceros. Y yo... Bueno, sinceramente, ¿no? Pone Cristina y tuitea esto. Lo que quiero mostrarles, a ver si podemos mostrar las placas de inflación de lo que está pasando en la Argentina. Cristina, como siempre, yo no sé si, me imagino que es para posicionarse políticamente, porque lo de remarcar todos los días es lo que hacen todos los comerciantes de todo el país, porque nadie quiere quedarse atrás con la inflación, porque cuando venden a un precio y cuando le llegan los listados del fabricante llega a otro precio, y si vos terminás vendiendo a un precio más barato el cual después comprás, perdés plata, y nadie pierde plata en el capitalismo. Yo he dicho varias veces, la especulación, entendida como, bueno, esto de que todos están remarcando permanentemente, apenas le llegan los listados de precios, es la respuesta descoordinada de todos los agentes económicos a un factor clave persistente en la economía argentina en los últimos años, que es la incertidumbre total. Entonces, la única forma de cubrirte, si no sabés cuál va a ser la remarcación que viene la semana próxima, y a su vez no sabés cuál es el tipo de cambio, no sabés absolutamente nada respecto a los parámetros básicos de la economía, es, bueno, cubriéndote por precios, siempre que la demanda se sostenga. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en la economía argentina. Bueno, fíjense el régimen inflacionario que tenemos. El último dato del INDEC dio 58% de inflación. Es el pico hasta ahora del gobierno de Alberto Fernández, pero ahora cuando se conozca el número de inflación de mayo, si da 5%, 4,9%, un poquito más, un poquito menos, la inflación interanual respecto a mayo del año pasado ya va a estar arriba del 60%, y cuando se dé la información de junio, la inflación interanual va a estar arriba del 62%, y así va a seguir escalando en agosto, si todo sale bien y la inflación se desacelera al 4% mensual, si todo sale bien, ya en agosto vamos a tener una inflación anual del 65%, agosto de este año, agosto del año pasado. Y si todo sale bien, no ocurre un salto cambiario, no hay una crisis adicional como las que suele haber en la economía argentina, el año que viene, este año, a fin de este año, en diciembre, vamos a cerrar el año con una inflación del 70%. Esto es lo que la mayoría de los consultores privados está respondiéndole al Banco Central en el relevamiento de expectativas de mercado, la encuesta con 60 consultoras privadas que hace el Banco Central, que da 72,5% la inflación promedio relevada para este año. Yo digo, si todo sale bien, podemos cerrar una inflación alrededor del 70% este año. Fíjense, ¿no? La inflación promedio del segundo gobierno de Cristina era 27%, la inflación promedio del gobierno de Macri fue 39%, Alberto Fernández viene con una inflación promedio del 47%, porque se desaceleró en el 2020 al 36% en la pandemia, pero ven la curva, la aceleración, y este año puede cerrar en el 70% si todo sale bien. De hecho, fíjense, la siguiente placa, esta es lo que están pronosticando la mayoría de los consultores, que la inflación promedio del gobierno de Alberto Fernández, si todo sale bien y cierra este año alrededor del 70% y el año que viene se desacelera al 60% la inflación, va a ser 55% la inflación promedio durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, que es mucho más elevada de la inflación que tuvo el segundo mandato de Cristina, el único mandato de Mauricio Macri. Es decir, estamos hablando de un régimen inflacionario que pulveriza las expectativas electorales del oficialismo en el mejor escenario, el escenario donde no hay una crisis cambiaria adicional que impulse todavía más la inflación. 70% es el escenario base optimista al cual apuesta Guzmán este año,
y 60% el año que viene, no sabemos, es ciencia ficción, el año que viene es cualquier número, pero sí lo que sabemos que este año hay que hacer todo un esfuerzo para que la inflación no se dispare por arriba del 70%. Porque la siguiente placa, rápidamente, lo que vengo comentando es que si da 5% en mayo la inflación, debería bajar al 4% mensual desde junio hasta diciembre para cerrar en 70% de inflación. Porque lo que se acumuló en los primeros 4 meses del año es una inflación mucho mayor, arriba del 5,3% mensual, y eso da anualizado, si se mantuviera, arriba del 80%. Bueno, en ese escenario está hoy la Argentina y obviamente es un escenario muy, pero muy complejo desde el punto de vista político. Y por eso, Cristina, se despega del gobierno de Alberto Fernández. Ahora, más allá de que pueda haber tal o cual empresario que sobre eso remarque por encima del promedio y pueda aprovechar algunas ventajas, yo creo que hoy las ventajas que están aprovechando los empresarios fundamentalmente son los dólares baratos del Banco Central. Es decir, el gran negocio que ha habido en estos 2 años y medio en la Argentina es apropiarse de las reservas del Banco Central. Comprar dólares a 100 pesos cuando el dólar cuesta 200 pesos. Entonces, por primera vez hemos visto un gobierno que ha convivido durante más de 2 años con una brecha cambiaria promedio del 80-90% y el Banco Central ha entregado dólares al tipo de cambio oficial para todo, para importaciones, para precancelar deuda comercial, para precancelar deuda privada. Bueno, ese es el gran subsidio que está ocurriendo hoy en la economía argentina. Y por eso estamos con los precios récord únicos de los cereales, la soja arriba de $600, que nadie lo podía prever para este año, sostenido, ingresando dólares récord en la Argentina. Nunca han ingresado tantos dólares en toda la historia argentina y sin embargo el Banco Central no tiene reservas. Ese es el problema de fondo. Entonces me parece que Cristina, más allá de las chicanitas de miren lo que hacen los empresarios, remarcan todos los días, el tema de fondo es vos estás con un gobierno que después se va a tener que hacer responsable de estar vendiendo dólares a la mitad de precio a todo aquel que puede acceder a los dólares baratos del Banco Central. ¿Qué dijo, me meto con el tema gasoducto, qué dijo Paolo Roca, Paulo Vinocur, ahí en la cumbre de AEA con el tema gasoducto y las acusaciones de Culfas? Sí, básicamente se defendió de todas las acusaciones que existen y lo que dijo es: no hubo corrupción ni direccionamiento del pliego. Básicamente lo que hizo, lo que plantea es, bueno, Techín se adhirió a derecho, se adhirió a lo que era el pliego y lo que ya todos sabemos que, por lo menos es lo que plantea la empresa, es, y lo que plantea también cierto sector del gobierno, que Techint es la única que está en condiciones de afrontar este tipo de obra o este tipo de compras o este tipo de caños puntualmente, también en los términos que plantea la Argentina, ¿no? Que no es lo mismo venderle a la Argentina que venderle a otros países un poco más ordenados financieramente. La defensa fue la defensa de Paolo Roca, no hubo direccionamiento en el pliego. Bueno, mostremos ahí una foto de Paolo Roca, no sé si lo conocen, después vamos a hablar, viene Cristian Ritondo, que es el jefe del bloque de diputados del PRO, está Federico Aurelio, gracias Federico como siempre. Ahora vamos a ver el escenario político. Quiero volver en un ratito al tema inflación, porque además había bastante interés a lo que estaba contando. Voy a volver en un ratito para completar lo que estaba contando el tema de inflación y cómo hace un gobierno. Te voy a mostrar los datos y proyecciones en el escenario optimista para este año y para el próximo, para plantearse mínimamente con cierta expectativa electoral el año que viene con estos números inflacionarios. Yo creo que es el eje del derrumbe político del Frente de Todos en términos electorales. ¿Qué dijo Culfas en la carta de renuncia? Fíjense, lo que planteó Culfas en la carta de renuncia es ratificar lo que había dicho en su momento y esto que estamos viendo pocas veces ha ocurrido en los gobiernos peronistas, que es que no solamente funcionarios que se van se le plantan al presidente, sino que también se le plantan a la vicepresidenta, que supuestamente es la líder política del espacio. Y esto habla de la interna muy fuerte que hay funcionarios que no le tienen miedo a Cristina y que le dicen: no, señora vicepresidenta, yo dije lo que dije. A ver si puedo leer lo que dijo Culfas. Ratifico lo dicho el viernes al finalizar el aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis.
¿Me lo pueden poner acá? ¿Me lo pueden poner acá si lo hacemos más fácil? ¿Hay forma de ponerlo acá? Ahí está, dale. Si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, que es la ENARSA, ahora se llama nuevo ENARSA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, respondieron políticamente a la señora vicepresidenta. Fueron declaraciones en ON y que quedarán registradas por la radio AM750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la señora vicepresidenta le formula al señalarle que usted tiene que utilizar la lapicera para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueron adoptadas por ENARSA, es decir, la empresa de energía que hizo los pliegos de licitación y que responden a Cristina. Es decir, Culfas ratifica lo que había dicho anteriormente y le dice al presidente que son injustas las declaraciones que les hizo Cristina, que lo conminó a usar la lapicera para obligar a Techin a que efectivamente no importe la chapa desde Brasil, sino que haga una fábrica y produzca la chapa acá en la Argentina. El segundo punto que me parece muy interesante, que dispara Culfas también contra Cristina y habla un poco de esto, de un gobierno que a veces va para un lado y otras veces va para el otro. En última instancia, la impotencia del presidente para fijar un rumbo es lo que dice respecto a los subsidios energéticos. El segundo desafío era salir del desquiciado sistema de subsidios a la energía que rige en nuestro país desde hace 2 décadas, el cual tiene un enorme costo fiscal, es socialmente injusto, centralista, antifederal y prorrico. Como peronista me avergüenza cada día que pasa en el que el Estado argentino subsidia la energía de los hogares acomodados de la ciudad de Buenos Aires o la zona norte del Gran Buenos Aires, hogares que no precisan, no necesitan ni valoran esos subsidios. Era imprescindible racionalizar este sistema realizando adecuaciones tarifarias que tuvieran en cuenta la crisis de ingresos de los hogares, pero dotándola de progresividad distributiva. Lejos, el equipo de la Secretaría de Energía, que se fuera desplegando desde los entes reguladores, no hizo más que alimentar este sistema nefasto de subsidios, dice Culfas. En estos 2 años y medio han ocurrido hechos trascendentes en el mundo. Hubo una pandemia, se investigó rápidamente la genética del virus, se crearon vacunas, se desplegaron decenas de iniciativas para afrontar la pandemia, se aceleró la digitalización, cambiaron los sistemas mundiales de aprovisionamiento, pero en nuestro país, el equipo de la Secretaría de Energía no fue capaz de diseñar un sistema de segmentación de tarifas y cobrarle a los ricos y sectores de ingresos medios altos una boleta de luz y gas sin subsidios. Es decir, dispara contra el área de energía que responde directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Está Nicolás Gadano, que es economista especializado en temas energéticos. Nicolás, gracias por atendernos. A ver, son 2 cosas distintas. Por un lado, el tema gasoducto. ¿Cómo estás viendo esta discusión sobre algo que me parece que es el único consenso que hay hoy en la Argentina, que es que todos consideran que efectivamente hay que hacer un gasoducto desde Vaca Muerta hasta las redes troncales para sacar el gas de Vaca Muerta y no estar importando, no sé, los 2.000 millones de dólares que se importaron en lo que va del año de GNL, de gas natural licuado por barco, para que la Argentina no se quede sin abastecimiento de gas? Sí, estamos todos de acuerdo en que ese gasoducto es una obra de infraestructura muy necesaria desde hace varios años. De hecho, ya sabes vos, se había lanzado una licitación en el 2019. Este gobierno, y ahí tendría que mencionar, con Matías Culfas a cargo de la Secretaría de Energía durante casi todo el primer año de gobierno, se demoró un montón, no siguió adelante, después la suspendió, después la volvió a lanzar con otro formato. Y ahora lo que yo veo es que lamentablemente es como que sacrifican este proyecto del gasoducto, que también es importante para ellos, a tal punto que le ponen Néstor Kirchner. Lo sacrifican en el altar de la interna esta salvaje que tienen, porque técnicamente, la verdad que el pliego, tanto el pliego, que además el pliego de los caños salió hace varios meses, y no hubo ninguna discusión en torno a ese pliego en ese momento, las pulgadas, el espesor, el ancho. Y bueno, fue una licitación que finalmente fue adjudicada a una empresa del grupo Techin. No es que cualquier empresa puede fabricar los caños, digamos, ahí hay un dilema, que es que uno quiere hacer esta obra tan grande y en plazos cortos,
Y bueno, la discusión del compre nacional y de las compañías, etcétera, ya me parece que pasa a un segundo plano. Es decir, que tanto lo que dijo la vicepresidenta como lo que dice Culfas o la gente de Culfas en el off, la verdad que es una cosa técnicamente incorrecta. Culfas, en esto que vos leías recién, ya lo lleva no a un tema de corrupción, sino de contenido nacional. Pero lo que han logrado ambos es complicar aún más esa obra, teñirla de una sombra de corrupción que hasta ahora no tenía, con lo cual la verdad que es preocupante porque si no llegamos al invierno próximo, que es lo más probable, bueno, va a ser otro invierno en el cual, teniendo capacidad de producción en Vaca Muerta, mucha capacidad para ampliar la producción y sustituir las importaciones, bueno, no se va a poder hacer porque no vamos a tener la infraestructura para transportar ese gas. Te hago una pregunta respecto a esto. ¿El gasoducto es necesario? Es este, ¿no? El gasoducto que va de Tratayén hasta Salilecó. Estamos hablando de 500 y pico de kilómetros. A ver si lo podemos mostrar, Sí. este gasoducto. ¿Por qué es Ese es tan el primer necesario este tramo. gasoducto? Bueno, porque el grueso, digamos, en Argentina los yacimientos más tradicionales, que le llamamos convencionales de gas, en todas las cuencas, no solo en Neuquén, están declinando. Son yacimientos viejos que naturalmente llega un punto en el que la producción empieza a bajar. Eso está siendo reemplazado por el gas de Vaca Muerta, que se concentra en Neuquén. Entonces, para un mismo consumo interno de gas, o incluso para ampliar la producción y eventualmente sustituir el importado y hasta exportar, bueno, la infraestructura de transporte existente no da abasto, porque se concentra todo ahí en Neuquén, donde aparece ese origen Tratayén, y tiene que ir hacia el sistema, hacia los centros de consumo, Buenos Aires, Campana, donde está el grueso del consumo de gas. Los gasoductos ya existentes que están ahí abajo en rojo, los Neuva, en invierno no dan abasto, y el centro este que sube tampoco da abasto, están completos. Entonces, si no se agrega, y en dimensiones grandes, nueva capacidad de transporte, la producción de Neuquén no tiene forma de llegar a los centros de consumo. Está claro. Nicolás, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Nicolás Gadano, especialista en temas de energía, contando esto del gasoducto. Voy a empezar todo de nuevo como había arrancado el programa. Cristina Fernández de Kirchner en la reunión de AEA tuiteó respecto al tema inflación y al tema de lo que está sucediendo con las remarcaciones de precio. A ver si podemos ver de nuevo el tuit y de nuevo el video. Lo que dijo Cristina respecto a un empresario en particular, creo que es Brown de la Anónima, Sí. De la cadena de supermercados muy fuerte en el interior del país, con el tema inflación. Y ahora lo voy a hacer jugar con este tema a Federico Aurelio. Dijo, sinceramente, recién en la jornada de 20 años de la Asociación Empresaria Argentina, que ahora vamos a contar qué sucede ahí, el dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes del país te cuenta lo que hacen todos los días. A ver si podemos ver el video. Bueno, ahí es cuando se estaba yendo Culfas del ministerio. Bueno, ahora vemos el video. Básicamente le pregunta a Ricardo Kirchmann, el editor general de Clarín, le pregunta a Federico Brown cuál es la estrategia que tienen ellos como supermercadistas y como empresarios frente a la crecida inflacionaria. Y lo que dice Brown es remarcar todos los días. Remarcar todos los días. Y en el auditorio se ríen de esa situación. Eso es lo que expone Cristina Kirchner, culpando a los empresarios por la inflación y por esta remarcación. Es el recorte, por supuesto, de la realidad que hace Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, no, es que efectivamente ocurre eso, pero todo el mundo remarca todos los días porque tenés 60% de inflación y acelerando, es lo que expliqué. Pero bueno, más allá del video, porque lo habíamos visto, podemos repasar un poco lo que está pasando con el tema. Bueno, a ver, veamos el video. Le doy una pregunta a Brown. ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Vamos a ser sinceros.
Igual el chiste. No, Bueno, en la Argentina está un poco pasando lugar. esto desde el punto de vista inflacionario. A ver si podemos repasar rápidamente lo que estaba contando. Una inflación que está en el 58%, que en el mejor de los casos puede estar este año en el 70% porque se está acelerando. A ver, rápidamente, mostremos una a una las placas. Y sobre esa inflación es que se planta la pelea política entre Cristina y Alberto Fernández. Federico, vos ves que, esto es lo que contaba, ¿no? De la inflación, está en el 58%. El pronóstico para este año es 70% de inflación, la siguiente placa de la mayoría de las consultoras privadas. Si hay 70 este año, no sabemos qué puede pasar el año que viene, pero supongamos que se acelera a 60, que es lo que dicen las consultoras privadas que releva el Banco Central. En ese escenario, fíjense la inflación, la placa siguiente, que tendría Alberto Fernández durante su mandato. La placa siguiente. Bueno, esto es lo que les decía, para que haya 70% de inflación este año, la inflación tiene que bajar al 4% mensual a partir de junio. Hoy está por arriba de ese número, en mayo va a estar arriba de ese número, en junio probablemente esté arriba del 4% también porque hay aumento de tarifas de luz, gas y otras tarifas, pero si baja al 4% a partir de junio puede cerrar en 70% en el año. Y si hay 70% este año y el año que viene baja al 60%, y la pregunta es si se desacelera o no la economía, lo que va a pasar en el gobierno de Alberto Fernández, ahora sí la placa siguiente, es que va a tener una inflación del 460% acumulado. Este año Alberto Fernández, si hay 70% de inflación, va a tener la inflación que tuvo Macri en 4 años. En 4 años. En 3 años va a tener la inflación acumulada que tuvo Macri en 4 años, ¿no? Entonces la Argentina pasa de la inflación que tuvo Cristina en su segundo mandato a la que tuvo Macri, a la que tuvo Alberto Fernández. Todos se preguntan cómo esos cálculos. Bueno, es así. Porque es acumulativo, es como un interés compuesto, no voy a explicarlo acá, pero es así. Es decir, cuando vos le agregás a 70% sobre la inflación que había acumulado esos 2 años, se te dispara. Y si le agregás 60% el año que viene, se te dispara y es así. Y si es 70%, que es el escenario optimista para este año, en 3 años vas a tener la inflación que tuvo Macri en 4. Y obviamente Macri no está en el gobierno justamente porque tuvo, sobre todo, 50% de inflación 2 años seguidos, 2018-2019. Y por eso se tuvo que ir del gobierno. Pues perdió las elecciones y fue el único presidente desde el regreso de la democracia que se presentó a una reelección y no fue reelecto. Ese escenario es muy complejo desde el punto de vista político para el oficialismo. Estamos hablando de un escenario donde el planteo es, bueno, que la economía no se te frene, pero estás con niveles de inflación que te hacen muy difícil ser competitivo desde el punto de vista político. Esto es tal vez lo que lleva a Cristina a diferenciarse permanentemente, a alejarse de Alberto Fernández, al menos en lo discursivo. Es seguramente una de las causas. Creo que igual no tiene sentido porque esa diferenciación no le va a permitir a la sociedad de vislumbrar de que hay una diferencia en el modus de gestión presidente-vicepresidente que hubiera resuelto esta cuestión. La sociedad está preocupada. Acá compartí con ustedes en la última vez que vine, el 80% de los argentinos te dice que tiene menos poder adquisitivo que antes, y antes no era un buen momento, con lo cual el deterioro se produce mes a mes y es sin duda el principal factor del mal humor social. Y por eso, mes a mes, viene cayendo el acompañamiento a la gestión del gobierno. Entonces, este gobierno tiene numerosas complicaciones. Sin duda que el mal humor económico producto de la inflación es el principal problema, pero no acumula otras decisiones de gestión que permitan compensar este mal humor que está generando la situación económica. Este tema del cual estamos hablando, de Alberto Fernández tratando de estabilizar en 70% más o menos la inflación en este año, tiene un desafío que ahora voy a hablar con Pablo Goldín, que es que todavía tenés precios muy atrasados respecto a la inflación, que es la siguiente placa. Es decir, en esta economía tenés una inflación ya del 60% anual, pero ojo que el dólar oficial en el último año subió solo 25%. Y las tarifas de servicios públicos subieron solo en el área metropolitana 32%. Y hay otros servicios privados como telefonía, internet y todo eso que subieron 35%. Entonces,
tenés todavía una serie de precios que tenés que, entre comillas, sincerar, básicamente dólar oficial y tarifa de servicios públicos. Porque la contracara de eso, es decir, de mantener el dólar atrasado, es que no estás acumulando reservas en el Banco Central, que es la placa siguiente, que es lo que acusa Cristina, y dice, hay un deporte nacional en la Argentina que es sacarle las reservas al Banco Central. ¿Y por qué hay un deporte nacional que se llama sacarle dólares al Banco Central? Y porque el dólar oficial, que es el que vende el Banco Central, está a 120 y el dólar en el mercado está a 210. En la calle, el dólar MEP, el dólar Blue. Entonces el deporte nacional en los 2 últimos años es sacarle los dólares al Banco Central. Por eso, si bien hay ingreso récord de dólares, nunca hubo tanto ingreso de dólares del sector agroexportador en la Argentina como este año, el Banco Central lleva comprados 900 millones de dólares hasta los primeros días de junio. 900 millones de dólares. En el mismo periodo del año pasado llevaba comprado 5.700 millones de dólares. Y esto, más allá de que se incumpla la meta con el FMI, te plantea todo un dilema, con lo cual cuando decimos el escenario optimista es que la economía cierre con una inflación más o menos 70 este año sin desacelerarse, estamos hablando de que no haya una devaluación, que esos precios que tenés atrasados no se sinceren violentamente, sino que pueda acomodarse, y para eso el Banco Central tiene que acumular rápidamente dólares. Pablo Boldín, director de la consultora Macroview, ¿cómo es esta dinámica que estamos contando, ¿no? Una dinámica en la cual, aún en el mejor escenario, esto de las remarcaciones todos los días que dice Cristina, lamentablemente va a continuar durante todo este año. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, sí, el escenario de inflación que vos mostrás es un escenario que ya todo el mundo creo que descuenta, pero también estamos todos mirando con el otro ojo también lo que vos decías recién, el mercado cambiario, el Banco Central y el dólar, porque lo peor que le podría pasar a la economía en los próximos meses sería que el dólar nos dé un susto y que entonces empiece a realimentar la inflación que venimos ya teniendo. Y eso no es un tema menor, porque el Banco Central le está costando un montón comprar reservas, vos lo decís muy bien, le está costando un montón, a pesar de que los exportadores le llenan todos los días el mercado de oferta de dólares, el Banco Central le cuesta un montón. El dólar oficial, que yo hasta hace un tiempo decía, no es un dólar groseramente atrasado, no es un dólar que está tan barato. Cuando uno, el que tiene la suerte de viajar al exterior, hace un tiempo decía, no, está carísimo, aún el dólar a 200 está carísimo, que a 120 no es barato. Ahora ya últimamente, con lo que se va ido comiendo la inflación el dólar en los últimos 10, 12, 15 meses, y sigue comiéndose, ese dólar empieza a percibirse ya con un olorcito a atraso que hace un tiempo atrás no estaba. Entonces, los importadores se vuelven locos para importar, la gente que tiene la posibilidad empieza a querer viajar más, etcétera, etcétera, etcétera. Vos fijate que hoy estamos con 7.000 millones de dólares de importaciones por mes, que para cualquier país uno diría, mirá, estamos importando, sería una buena noticia, porque eso significa que la actividad se mueve, que las empresas invierten, pero para nosotros hoy importar 7.000 millones de dólares por mes o más es imposible, es inviable, porque llega al final del día y cuando el Banco Central va y dice, a ver cuánto me sobró para comprar, no sobra nada. ¿Por qué? Porque por más que la exportación entra, la importación le saca, porque la economía se normalizó, pero también porque ese incentivo a ver el dólar medio baratito, los importadores compran y sobrecompran y etcétera, 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 más el turismo, que parece mentira, pero con la pandemia, con que no hay aviones, con que te piden el certificado COVID, con que el dólar a 200 mangos tampoco está bastante picantito, y qué sé yo, se van 500 palos por mes de turismo ahora en Argentina. No son los 1.000 que se iban en otras épocas de atraso cambiario muy evidente. Pero 500 millones de dólares por mes son 6.000 millones de dólares en el año. Y eso que el turismo al exterior, que no es solamente turismo, no es pagos de tarjeta desde la Argentina al exterior, es a un dólar de 207, 208 pesos, porque es el dólar turista justamente, que es el dólar oficial minorista,
más el impuesto país, más la retención del 35%. O sea, con 7.000 millones de dólares de importación y 500 millones de dólares de turismo, más las otras cosas que salen del mercado cambiario, el Banco Central se la está viendo muy, muy jodido para poder Te hago una última pregunta. La política cambiaria que tiene. Última pregunta. Cuando Cristina dice esto del deporte nacional, ¿no? Porque es la frase de Cristina resaltada por todos desde que estamos hablando de este tema en Tecnópolis el viernes pasado, ¿no? El deporte nacional es sacar la reserva del Banco Central. Es obvio que ese deporte nacional se realiza por la brecha cambiaria. Es decir, porque tenés un dólar oficial de 120 pesos en el mayorista y obviamente es un negoción. Hace unos días dijo Eduardo Constantini, en la Argentina hay una sobrefacturación de importaciones evidente, muy, muy grosera, y una subfacturación de exportaciones. Es decir, todos quieren comprar dólar oficial y los que tienen dólares, nadie quiere venderlos al dólar oficial. Y esa generación de dólares en negro, de dólares ilegales, es lo que le pone algún techo a los dólares de 200 pesos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿vos ves que el Banco Central puede en algún momento restringir el dólar turista? Porque esos son dólares que salen de la Reserva del Banco Central. Salen a 200 y pico de pesos porque tiene todos los impuestos encima, pero los dólares salen del Banco Central para pagar la tarjeta de crédito que le transfiere al exterior, a los pasajes, al servicio turístico o a las compras de Amazon, le transfiere los dólares al exterior. ¿Vos ves que puedan poner ahí alguna restricción directamente y que la gente que pague con su tarjeta al exterior tenga que hacerlo por el MEP, por ejemplo, o el contado con liquidación? Y bueno, si van a pasar 2 o 3 o 4 meses más y vamos a seguir mirando que el Banco Central en estos meses donde se supone que la cosecha se vende toda y la exportación está muy firme y el Banco Central pasan las semanas y pasan los meses y no suma reservas, por más que no tenga ganas de hacerlo, algo va a tener que hacer, ya sea restringir aún más las importaciones que lo que está restringiendo, hacer algo con el turismo, traer menos gas o menos combustible de lo que debiera traer con los combustibles más caros y que se corte más el gas o no tener gasoil. Y en el extremo, si todo eso no funcionara, bueno, tener que cambiar la política cambiaria. No creo que tenga ganas de hacerlo, pero la realidad se lo va a imponer. Pablo, gracias, muy amable. Ahí estaba Pablo Goldín, director de la consultora Macroview. Muchas gracias, Pablo, muy amable. Está ya Cristian Ritondo en nuestros estudios, el presidente del bloque de diputados del PRO. Gracias por venir, Cristian. Gracias, feliz día. Bueno, gracias. A ver, tengo un móvil ahí en la cumbre del PRO en Olivos. Está Ramiro Escharrota. Ramiro, ¿cómo estás? Maxi, buenas tardes. Estamos en vivo desde el Yacht Club de Olivos porque hace minutos nada más terminó la cumbre de Patricia Bullrich con Mauricio Macri. Fue una ocasión, fue un acto en el que la presidenta del PRO aprovechó para presentar a sus equipos técnicos y también las propuestas que tiene de cara a 2023. Hoy se presentó un eslogan, Bullrich Manía, que acá resuena como si fuera un eslogan de campaña prácticamente, porque el acto de hoy sonó a lanzamiento de cara a las elecciones presidenciales del 2023. Entre los puntos más sobresalientes del discurso de Patricia Bullrich están que va a presentar cerca de 3.000 leyes y decretos en el que la principal palabra va a ser deróguese para anular todas las normas que ella considera están dificultando el desarrollo de la Argentina y puntualizó en 3 leyes que va a impulsar en el caso de que haya un segundo tiempo para Juntos por el Cambio el año próximo. Una ley tiene que ver con una ley antimafias, la otra tiene que ver con una reforma tributaria y económica. Ella planteó ir hacia un sistema bimonetario y una tercera ley tiene que ver con el empleo público y la posibilidad de evaluar a quienes trabajan en el Estado para garantizar que tengan un trabajo mucho más óptimo. Gracias, Ramiro. Bueno, Pablo, ¿qué es esto? A ver, básicamente lo que está haciendo Patricia Bullrich, viene haciéndolo, juntándose en este salón ahí en Olivos, donde está presentando siempre sus distintos equipos técnicos. Era uno de los reclamos que le hizo Mauricio Macri cuando Patricia anunció su candidatura presidencial o su precandidatura presidencial, que le decía: Patricia tiene fuerza, pero no tiene los equipos técnicos. La respuesta de Patricia Bullrich fue empezar a armar equipos técnicos para poder dar respuesta a esa demanda de quien sentía que podía ser su padrino político para una candidatura. Después, Mauricio Macri empezó a dejar trascender que
Él también quiere ser candidato a presidente. Esta vez lo que pasó es que Macri fue a visitar a Patricia Bullrich y a conocer a sus equipos técnicos. Obviamente, cerca de Patricia Bullrich dicen, esto es un espaldarazo a nuestra candidatura. ¿Qué van a decir, no? Por supuesto. Pero sabemos que Mauricio Macri tiene su propia intención, que es, por lo menos, no negar que está detrás de ir por su segundo tiempo de su candidatura presidencial. Seguramente Cristian Ritondo nos va a poder contar un poco más acerca de esto. A ver, ya vamos a hablar con Federico Aurelio de los 90 días para Guzmán, que le ha dado Alberto Fernández y si tiene sentido que el presidente siga abrazándose a su ministro de Economía desde el punto de vista político. Pero bueno, le pregunto a Cristian Ritondo, ¿qué es esta cumbre Macri-Patricia Bullrich? ¿Macri está bendiciendo candidatos? A ver, hoy lo que fue un encuentro de Patricia que nos invitaba a todos en un encuentro que tenía que ver con sus equipos y lo invitó a Mauricio Macri, como podría ir si mañana Horacio, y lo ha hecho. Hace una semana estuvo en el gabinete de Horacio, como puedo tener reuniones conmigo, como puedo tener reuniones con María Eugenia, o estar en el encuentro que hacemos. Me parece que, primero para definir candidaturas, si bien hay candidatos, falta mucho. Y me parece que, decía Mauricio tiene que definir él lo que quiere hacer. Y sin duda, las figuras del PRO dentro Juntos por el Cambio, que hoy tienen un perfil que podrían ser candidatos, son 4. Sin duda, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y el propio Mauricio Macri en caso que desee hacerlo. Sí, pero falta mucho para esto. A ver, hablando no de las elecciones, de lo que está pasando ahora en la dinámica, uno ve que el gobierno, bueno, se enfrascó ahora con el tema del gasoducto. Salió muy fuerte Juntos por el Cambio a hacer una denuncia penal y a decir, bueno, acá esto huele a obra pública del kirchnerismo, a corrupción. ¿Esto es así? Todo lo que hace el kirchnerismo lo hace mal. El gasoducto lo necesitan los argentinos. Hay que hacerlo. Lo único que hicieron 2 años y medio es ponerle un nombre, Néstor Kirchner. Después no hicieron más nada. La verdad que hoy estamos pagando las consecuencias de un gobierno que tiene inacción permanente. 2 años y medio después, hoy estamos viendo una crisis, recién lo decían, el recurso del dólar en la salida para la importación de combustible y de gas. Entonces, la verdad es que estos 2 años y medio, más allá de los culpables, Culfa, Cristina, este Pimpinela al que nos tiene acostumbrados, y la verdad que los argentinos entendemos que Cristina y Alberto y Cristina son lo mismo. Son el mismo gobierno y se presentaron juntos. Ahora, ¿ustedes creen que hay que hacer el gasoducto? Porque por otro lado ha salido el propio Paolo Roca, han salido algunos expertos que dicen, miren, la licitación está armada con la única empresa que lo podía hacer en un año, que era el Grupo Techín. El gasoducto hay que hacerlo. Los argentinos necesitan que ese gasoducto esté hecho. El atraso que tiene, ya tendría que haber estado hecho si hace 3 años, 2 años, 1 año, pero es imposible que tengamos la riqueza que tenemos en Vaca Muerta, que del 2008 venimos hablando de lo que tenemos ahí, y que los argentinos no podamos sacar esa riqueza que es en beneficio de todos los argentinos. O sea, hoy tendríamos que estar discutiendo cuánto gas le exportamos a Brasil, no cuánto importamos. Pero hay que hacerlo como lo está planteando el gobierno, digamos, en términos de una obra pública que financia el Estado y el principal contratista es Techín. El problema que tenemos, Maxi, vos lo sabés, es que si fuera para las transportadoras de gas con una tarifa que no existe en la Argentina y que no hay seguridad jurídica, es imposible. Si no, en cualquier país del mundo lo que vos haces es, lo licitas, la que transportista que más te paga, se lo concedes y el gasoducto lo hace un privado. La Argentina, por sus condiciones de no tener una política tarifaria con lógica y enmarcado en que tenga seguridad jurídica, nadie lo invierte. Si no, esto no lo tendría que hacer el Estado, lo podría hacer un privado tranquilamente. Hubo declaraciones de Elisa Carrió respecto al grupo Techín. Yo decía ayer, ojo que acá no está en el medio Cristóbal López, sino que está el grupo económico argentino, uno de los más poderosos, el grupo industrial más poderoso, que financió la campaña política de todos los partidos políticos. Y salió Carrió a decir efectivamente eso. Muy dura, Maxi. Dijo que ella fue la única que no recibió nunca un peso de Techín. Y dejó en claro que el resto, tanto oposición como oficialismo, siempre recibieron plata de esa empresa tan importante para distintas campañas políticas. Y ella
se erigió una vez más como la única que no ha recibido ni un peso de parte de Techin. Bueno, por eso digo, las denuncias cruzadas que hay ahora, la oposición sale fuerte, pero ojo que en el medio no está Cristian López, sino que está Techin, a quien imagino Juntos por el Cambio también conoce muy bien. A ver, Techin todos los argentinos la conocen muy bien. Es una empresa argentina que está hoy en el mundo, con subsidiarias en el mundo. Me parece que los argentinos destruimos desde los ídolos hasta las empresas. Digo, es una costumbre argentina. Me parece que Techin es la única que fabrica ese tipo de caños, pero no lo fabrica para el argentino solamente, porque de hecho la fabrica en Brasil. Y lo fabrica en el mundo. Digo, el transporte de gas y petróleo y los caños que hace Techin lo hace en el mundo. Es una de las principales empresas del mundo para hacer este tipo de cosas. Pero me parece que cuando el kirchnerismo toca y cae en el medio de una interna, ¿qué es lo que termina pasando? Ellos dicen que inician una obra que no empezaron, le ponen el nombre, inauguran obras que no tienen, y terminamos en este desastre donde involucramos a la empresa, los funcionarios que no funcionan, en el marco de un gobierno que no funciona. Porque acá no hay funcionario que no funciona, hay un gobierno que no funciona, un gobierno que no ha hecho nada en 2 años y medio. Cristian, ahora miembros de tu bloque salieron a hacer una denuncia judicial vinculado a estas denuncias o estas sospechas que sembró Matías Culfas. Vos estás diciendo que la empresa está adjudicada correctamente, que es la empresa que lo puede hacer. O sea, vos estás en contra de este cuestionamiento judicial que hay a esta obra. Lo que han hecho los diputados es que la justicia investigue lo que dice Culfas. Yo lo que digo es que, visto lo que dice el pliego, por lo que, lo que uno puede decir, no desde la experiencia que uno tiene, pero sí, si el único que puede fabricar un caño que tenga ese diámetro, que tenga ese espesor, es Techin, digo, y no es que tenés una alternativa, porque la alternativa que dijo Culfas salió de la propia empresa a decir que no lo pueden hacer. Entonces, si no hay otro que tenga eso en la Argentina, y pueda traerlo, y aparte en una licitación donde se presentaron 3, y los otros 2 desertaron. Uno ha sido empresa rusa, que por el problema que tienen no se volvieron a presentar, y otro era empresa china, que pidieron la postergación. Entonces, o sea que el gobierno puede contar con Juntos por el Cambio para apoyar lo que es esta obra, que es tan importante para el país, ¿o no? Pero yo creo que las obras tienen que tener transparencia, tienen que tener licitaciones públicas y la obra hay que hacerla. Porque la obra la tiene que hacer por los argentinos. No es un problema de este gobierno. Es una mega obra que la Argentina necesita. Porque hoy los argentinos están pagando todos juntos las consecuencias de la inacción de un gobierno que durante 2 años y medio paró una obra que era fundamental para la Argentina. O sea que, en principio estas sospechas vos las descartás. Yo digo que la justicia investigue, lo que no hay que parar es la obra. Lo que digo es, algo que no es un descubrimiento de Cristian Ritondo. El caño que se solicita, porque el ensamble con los demás caños que hay es del mismo diámetro. ¿Sí? Y si es del mismo diámetro, hay que comprar de ese diámetro, no se puede transportar en un diámetro más chico. Es muy específico, pero digo, la verdad es que esto es lo que hay. Entonces me parece que el gobierno que transforma en un show en la empresa YPF, que la destruyó, que la pagó 10 veces más de lo que vale hoy, y que nos endeudamos y todavía tenemos juicios que perdimos en el mundo para seguir pagando YPF, en los 100 años lo que hace, lo único que tenía que hacer, lo terminan rompiendo. Cambio de tema, el gobierno presentó ayer el impuesto a la renta inesperada. ¿Hay negociaciones con diputados del oficialismo? Basta de aumento de impuestos. ¿Con Sergio Massa, con alguien del oficialismo para aprobar ese impuesto a la renta inesperada? No, basta de aumento de impuestos. Lo que sea mayor ganancia se paga por el porcentaje de ganancia. Si vos ganás más, tu porcentaje, vas a pagar más. Entonces, en la Argentina de este gobierno ya aumentó 16 impuestos, inventó 4 nuevos y lo termina pagando la gente. ¿No hay ninguna negociación abierta con el oficialismo? ¿El oficialismo no ha atendido alguna negociación para negociar en diputados este proyecto? Con nosotros absolutamente, y aparte somos tajantes. No vamos a dar ningún aumento de impuestos. ¿Pero lo presentó en el Congreso ya? No creo que todavía no estoy informado. Creo que sí. Va a llegar en las próximas horas. Bueno, pero es tajante, sí, nuestra posición es no vamos a aumentar ningún impuesto. Los que ganaron más pagan más, porque pagamos un porcentaje. Bueno, pero hay un punto, Cristian, que si una gran empresa paga una alícuota del 35% de ganancias y sigue facturando más y más, allí ya no se aumenta más. Lo que están planteando desde el gobierno es que las empresas que más facturaron, precisamente por la renta inesperada,
paguen un porcentual más cuando ya están desde hace tiempo por arriba de ese 35% de la alícuota? Yo lo que creo es que con el 35% ya pagan, porque pagan el 35% sobre las ganancias. Porque la Argentina aparte tiene un sistema donde tenés impuesto al cheque, porque aparte de eso tenés pagas impuestos sobre los dividendos, con lo cual esa ganancia terminás en un 42%, no en un 35%. Pero aparte sí, es de lo eso, mismo que paga un profesional que también termine pagando esa alícuota. Pero está bien, pero es el porcentaje de lo que vos ganás. Claro. Digo, ahora, la verdad que después, ¿para qué utiliza porque lo que tenemos también que discutir es para qué querés este dinero? Porque lo despilfarrás. Sí, claro. Entonces, vos tenés una presión, seguís cazando en el zoológico, hacés que las empresas se vayan de la Argentina, se vayan a Uruguay, a Miami, a España, que los profesionales se vayan. Entonces, la presión tributaria en Argentina no soporta más. Entonces, digo, no se nos ocurre una idea, ni cómo generamos más trabajo, ni cómo formalizamos. No presentamos una modernización laboral. Somos antiguos en esas leyes en el mundo, pero lo único que sabemos es, este gobierno lo único que ha hecho es ver cómo tiene leyes de emergencia, al principio de Alberto, donde puso todo el gobierno de emergencia, DNU, por primera vez, la Comisión de Control de los DNU, hace 7 meses que no está en el Congreso, es el récord de la democracia, o sea, no podemos controlar lo que firma el presidente, y aparte de todo eso, toman decisiones de aumentar los impuestos lo termina pagando la gente, sea sobre la ganancia. Y otro tema también que es importante es, después, ¿qué hacen con este dinero? 30.000 personas más en el Estado Nacional, 30.000 personas más en el Estado provincial, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, duplicar la cantidad de cargos políticos en la provincia de Buenos Aires. El impuesto a las grandes fortunas tenía un destino específico, se podría generar un destino específico. No, pero yo tampoco estuve de acuerdo, porque yo lo que digo es, no puede haber más presión tributaria, o sea, lo estamos pagando, se van. A ver, lo que digo es, ¿no entendemos que se van? O sea, los empresarios, que hoy vos tenés una competencia. ¿De dónde podría sacar el Estado más plata? De administrarlo mejor. De administrarlo mejor. Cuando cada vez que vos asumís el gobierno entran 50.000 personas al Estado Nacional, ahora ya subieron 30.000, y en la provincia ponés 30.000 más, y subís de 600 a 1.200 y pico los cargos políticos, sin mejorar los servicios de seguridad, ni de salud, ni de educación, tenés un problema. ¿Cómo gastás la plata? Entonces lo primero que tenés que hacer es cómo administrás, para ver después qué recursos. Y se inventaron todo, porque aumentaron bienes personales, aumentaron ganancias, aumentaron retenciones, o sea, ya aumentaron todo lo que podían aumentar. Sí, sí. Y como consecuencia, está bien. y como consecuencia de esto Ritondo, tenemos hoy las empresas que eran argentinas, que estaban acá, en Uruguay, cruzando el charco. Ritondo, también es cierto que todo el aumento de impuestos de retenciones y demás, a todo, no solamente a la soja, sino a la exportación de un servicio de asesoría o consultoría con el exterior, de exportación de software, la puso Macri en el 2018 en la negociación con el FMI. Es decir, el FMI agarró y le dijo, usted pone retenciones a todo. Devaluó muy fuertemente, pone retención a todo. Macri le dijo, pero no puedo poner nominal 4 pesos. Bueno, póngalo como quiera, pero retenciones a todo. Y la Argentina tuvo retenciones a todo. Este gobierno metió todos los impuestos. No, después este gobierno llegó y volvió a aumentar. Este gobierno metió todos los impuestos. Pero se entiende que cuando aparece en la Argentina la crisis y el FMI pero en el año 19 obligándote a cerrar la brecha fiscal. Sí, pero la brecha fiscal no solo en el 19 la cerramos. ¿Pero con qué la cerraron? ¿Con impuestos? Pero estaba cerrada. Pero sí, pero ahora exactamente eso le dio un colchón a Alberto Fernández en su primer año de gobierno para poder emitir lo que emitió. Y ahora lo que vos tenés es mayor carga impositiva, mayor pobreza, está bien, mayor desocupación, perdón. Yo lo que te estoy planteando... Y lo que tenés aparte es un déficit porque lo gastan mal. No, lo que estoy planteando, Entonces, lo que estoy planteando cuando ustedes cierran la brecha fiscal en el 2019, la cierran porque pusieron retenciones a todo. Y eso generó el cierre de la brecha fiscal en el 2019. Además de poner en cero la obra pública en el 2019, es decir, frenar unos gastos que obviamente Macri no quería frenar, pero tenía que hacerlo para cerrar la brecha fiscal. Ahora, mirando hacia adelante, ojo que yo veo una dinámica en la cual el gobierno que viene, no es que con el FMI al lado va a poder bajar impuestos, sino que si no se cierra la brecha fiscal en este gobierno, el que venga va a tener que cerrarla. Y la pregunta es cómo lo va a hacer, haciendo más eficiente el gasto, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hicieron en 4 años que está gobierno? Se hizo más eficiente el gasto. ¿Y por qué tuvieron que subir los impuestos entonces? Para cerrar la brecha fiscal. Porque vos, a ver, si no recordás para atrás, porque vos sabés muy bien
¿cómo asumió Mauricio Macri en el 2015? ¿Cuál déficit nos dejaron en el 2015? Era 7 puntos. Entonces, no es que estamos hablando de que nos dejaron la Argentina ordenada, sin reserva, sin fondos en el central, con deuda impaga. Entonces, digo, no es que con los hold-out, o sea, digo, con un cepo absoluto. Pero no es que el 2015... No, yo lo que planteo... Yo creo, Maxi, que uno de los grandes problemas es que en el 2016, fin del 2015, nosotros no planteamos la sociedad, la Argentina que encontramos, y decirlo en voz alta. Porque la Argentina que encontramos en el 2015 no es la Argentina que describe el relato kirchnerista. Lo hemos discutido, no me quiero quedar en el pasado. No, por eso de lo mismo, que era como esa llevas ahí. herencia, el único punto que tenía esa herencia, que lo dijo textualmente Nicolás Dujovne y que nosotros lo explicamos muy bien, era que había un bajísimo endeudamiento en dólares con el sector privado. Eso le permitió a Mauricio Macri emitir en 2016-2017 $80.000 millones en el mercado de capitales privados. A la Argentina emitió 6 veces más deuda en dólares que Brasil y México. Fue el país número 1 en emisión de deuda en el mercado de capitales en dólares de los mercados emergentes. Emitió el doble de deuda que Arabia, digamos. Es decir, fue un país que emitió una cantidad de deuda desproporcionada en relación a la... ¿Pero por qué lo pudo hacer? Pues la deuda era muy baja y porque además hubo una confianza respecto a que en algún momento esa deuda la ibas a pagar. Hoy ni siquiera tenés eso. Hoy a 2 años y medio tenés un gobierno que se ha endeudado más que ningún otro. Tanto en dólares como en pesos. No, hoy te acabaste todos los colchones. Te acabaste... Tenés un déficit fiscal enorme. Cada plan platita te lleva al 60, 70, 80, no sé cuánto de inflación. No tenés gas. No producís combustible. Tenés el 42, 43% de la pobreza. 7 de cada 10 chicos en el conurbano son pobres. Tuviste las escuelas cerradas 2 años. La verdad que miralo desde la economía. Las obras públicas pero paradas. por eso la pregunta es cómo lo van a resolver ustedes si llegan el año que viene. ¿Cómo lo resolvés? Lo primero que tenés que hacer es... Hay leyes que decían de hoy, que creo que las pensamos todos. Creo que si vos no haces una ley de modernización laboral, una reforma impositiva en serio, digo, para mirar a la Argentina, y agarrás la cuenta, decís, lo que entra es lo que sale. La Argentina no soporta déficit y no puede haber mucho gradualismo. Esta es la manera de salir. Es decir, van a hacer lo que no hicieron en el gobierno de Macri. Yo creo que lo que hay que hacer es sincerar las cuentas, es decir, esto es lo que entra, esto es lo que sale, como vos en tu casa, como yo en la mía, no, pero como para en tu hacer empresa. eso, vos no te podés endeudar, un mes con la tarjeta de crédito, el otro mes un crédito personal, después hipotecas tu casa. ¿Eso es necesario algún consenso político, alguna negociación, alguna ley, o pasa todo por decreto? No. Primero tiene que ser por ley, pero lo otro que tiene que ser es el consenso con la gente que es consciente que la Argentina, como va, si no se produce un cambio profundo, la hacemos nosotros inviable. O sea, hacemos inviable tener vaca muerta. O sea, tenemos vaca muerta y la hacemos inviable. Digo, cuando cualquier país del mundo con esa reserva estaría exportando. ¿Y con quién van a negociar políticamente para conseguir mayorías para que efectivamente se pueda hacer eso? Lo primero que queremos es que la gente nos vote a nosotros. ¿Viste? Nosotros tenemos 116 diputados nacionales, con lo cual no estamos tan lejos en una elección, si nos votan como gobierno, para tener un número muy cercano a los 129 que necesitamos. ¿Y los senadores? Y los senadores también, porque hay que ver que hay un tercio que se cambia, ¿no? Por eso va a ser importante ganar la provincia de Buenos Aires, que elige el senador. ¿Ese es el plan de gobierno que tiene ¿quién? ¿Mauricio Macri, Larreta? No sé. A ver, creo que hay consensos que tenemos todos juntos por el cambio de cosas que hay que hacer. ¿No? Digo, a ver, que hoy las leyes laborales en la Argentina no ayudan a la creación del trabajo en blanco, creo que cualquier dirigente Juntos por el Cambio, y cualquier dirigente con criterio cierto en la Argentina tendría que hablar. Porque vemos cuánto hace que no aumenta el trabajo privado en la Argentina. Una última pregunta respecto a este tema de la renta inesperada, ¿no? Que yo insisto, hay otras partes del mundo, el windfall tax, es decir, es un concepto de algo que vino del viento, digamos, ¿no? Algo que apareció inesperadamente e incluso está al revés también. La posibilidad de un subsidio ante situaciones inesperadas también existe en algunos países. Bueno, ocurrió en la pandemia en todos los países con pago de nóminas salariales o subsidios directos a las empresas 40.000 pymes cerraron la Argentina. o enviarle cheques directos a... Sí, en la Argentina 40.000 pymes cerraron.
No, está bien. Vos Digo que ocurrió todavía en todas partes del mundo, hicieron esa política de enviar subsidios y cheques a las personas. Hoy caminás en centro del conurbano, centro de la ciudad de Buenos Aires y ves todavía la cantidad de locales vacíos que cerraron en la pandemia. Exactamente. De todas maneras, el nivel de actividad hoy está por encima del que estaba en 2019. No lo sé, eso te digo, no lo Sí, sé. eso marca el INDEC. Todavía está por debajo de marzo del 2018, que fue la crisis que estalla en el gobierno de Macri, pero recuperó el año de la pandemia y el nivel de actividad del 2019 en varias actividades. Por ejemplo, igual eso no se refleja hoy en la construcción, en los ingresos de la gente, ni No, hoy lo que se devora todo es la inflación. Venimos contando que es lo que se devora todo. Pero lo que digo, ni el ingreso de la gente, ni cuando hablamos de la construcción se refleja en la venta inmobiliaria que hay en el país. Digamos, están muy por debajo, los precios están por debajo, casi el costo, los costos han aumentado en dólares, inclusive en la construcción, a lo que fue el 2018-2019. La cantidad de trabajadores que tiene la UOCRA está por debajo de la que había en el 2018-2019. No, está por debajo de la que había previo a 2018. Está por arriba de la que había en 2019. No, 2019 tenía 420.000 y la UOCRA hoy no puede llegar a los 390.000, 400.000 y vuelve a bajar. Porque tiene un grave problema que tiene que ver la incompatibilidad de los planes. ¿Sí? Está bien, pero a ver, a lo que vamos, está claro que este gobierno va a perder la elección si sigue en este sendero porque hizo las cosas mal. Y está claro que Ritondo destaca como opositor porque perdió la elección el gobierno anterior porque hizo las cosas mal. Eso no hay. Estamos discutiendo entre dos fracasos, digamos. El fracaso de los dos últimos años del gobierno de Macri y el fracaso de este gobierno. Lo que estamos planteando es. Yo lo que digo es fracaso. ¿Qué se hace distinto para adelante para salir de esos fracasos? La economía es una gran parte, pero no es todo. Digo, porque este gobierno no tiene un fracaso solamente en la economía. Este gobierno tiene un fracaso en la política de seguridad, tiene un fracaso en la política de educación, tiene un fracaso en la política internacional. Digo, no es que solamente tiene un fracaso económico. Vuelvo al tema. Yo resalto, la Argentina era el G20 con Mauricio Macri y la Argentina de hoy es vamos a representar a Maduro a Estados Unidos. Entonces hay una gran diferencia. No son iguales. Cuando vos hablabas de la confianza, también tiene que ver lo que vos planteás en el mundo. Cuando vos admirás a las dictaduras en Latinoamérica y reconocés, sos Cuba, sos Nicaragua y sos Venezuela, es muy factible que la seguridad jurídica que vos reflejás al mundo no es la que los inversores quieren. Pero a ver, sin duda que este gobierno es muy errático, porque está en un acuerdo con el FMI y al mismo tiempo un día hace un gesto a Venezuela, el otro día hace un gesto a Cuba, el otro día plantea abrazarse a Estados Unidos. Es muy errático desde el punto de vista de eso. Yo lo que estoy planteando es, más allá de los actos en el Escolón, con el G20 y demás, 4 meses después tuviste la crisis cambiaria más grande de los últimos años. ¿Cuánto ingresaba desde el 2001 que no habías tenido una crisis cambiaria como la que tuvo el gobierno de Macri, que llevó a tener que acordar con el FMI para no caer en default con la deuda privada. Es decir, para no entrar en una situación de cesación de pago. Pero más allá de eso. Vos sabés más de economía que yo. Pero Cristian, no quiero hablar de ese pasado, porque el pasado está. Ustedes están haciendo una revisión del pasado, que es bastante llamativo, digamos. Alguien que quiere gobernar, en general, trata de renovar y mirar hacia futuro. No, yo también, vos lo sacaste el tema para No, pero está bien, pero ustedes están reivindicando el pasado de Macri. Está bien, yo creo que lo que le va a pasar a Juntos por el Cambio, yo no estoy reivindicando. Si llega con el mismo equipo que tuvo Mauricio Macri, es que a los 3 meses, si no le emboca respecto al rumbo económico y demás, la sociedad le va a pasar una factura enorme, como le empezó a pasar rápidamente a Alberto Fernández, que tenía la mochila de los 12 años del kirchnerismo. Pero bueno, más allá de esa discusión, bueno, me parece que es parte de la discusión que hay en Juntos por el Cambio. El radicalismo, acaba de decir el presidente de la Convención Nacional, Gastón Manes, acaba de decir que el PRO todavía no hizo el duelo del fracaso del gobierno de Macri. Todas las discusiones hay que hacerlas en forma interna. Me parece que la gente nos está pidiendo unidad y todos los debates que tengamos que hacer hay que hacerlos internamente. Yo no coincido en que hay que discutir las internas en los medios, sino hay que discutirla y dar la discusión donde hay que darla, que es en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, donde podemos saldar todas las diferencias que tengamos, porque creo que nosotros tenemos que recobrar la esperanza, planificar qué es lo que hacer desde el día 1 si nos toca asumir el gobierno y que ese es el desafío. Ritondo, gracias. Es siempre muy interesante. Te quedas un ratito más, Federico, vamos a hablar un poquito de Guzmán y demás, pero ¿cómo estás viendo esto de Juntos por el Cambio?
el fenómeno Milei que interpela Juntos por el Cambio. Ahora vamos a hablar un poquito también de tus encuestas, que crece fundamentalmente a expensas de votos de la oposición. Si no, hoy, si no estuviera Milei, Juntos por el Cambio tendría más del 50% de los votos en las encuestas, y no los tiene porque está Milei. ¿Vos ves que ahí, Juntos por el Cambio, pese a que obviamente frente a este gobierno, cualquiera que se plantee en la oposición tiene un caudal electoral importante, tiene hoy una expectativa respecto a quién va a ser el candidato, o cualquier candidato va a tener esa gran chance de triunfo porque el actual gobierno y el peronismo está muy desgastado? Bueno, el crecimiento de Milei es cierto que es más de votantes de Macri del 2019 que del Frente de Todos. En una relación se lleva más o menos el 20% de los que votaron a Macri respecto al 10% de los que votaron a Alberto Fernández en el 2019. También es cierto que ese crecimiento que tuvo Milei en los primeros meses del año se ha estabilizado y que en nuestras proyecciones en una elección primaria está bastante lejos de los dos principales espacios, que es Cambiemos y el Frente de Todos. Es cierto que si no estuviera Milei, nos encontraríamos con un Cambiemos similar al del año pasado, con una diferencia que capitaliza todo el... Con grandes chances de ganar una primera vuelta. Exactamente, con grandes chances porque podría pasar perfectamente los 40 puntos y quizá los 10 puntos de diferencia. De hecho, el año pasado capitalizó el descontento con el gobierno nacional. A nivel nacional, el único espacio importante fue Juntos por el Cambio. Habrá que ver cómo evoluciona. Como dijo Cristian, Juntos por el Cambio tiene varios candidatos, tiene 4 candidatos. 4 candidatos por parte del PRO y después están los 3 o 4 candidatos por parte de la UCR, con lo cual ahí... Pero esa pelea vos la ves potenciada porque ya Juntos por el Cambio es una escudería que en este contexto te lleva a la presidencia en la elección del año que viene, cualquiera sea el candidato, o puede haber alguna diferencia si el candidato es Larreta, es Macri, es Patricia Bullrich? No, hay diferencias. Es decir, por ejemplo, en el caso de Mauricio Macri tiene un desgaste producto de su gestión que no tienen los otros candidatos de Juntos por el Cambio. Y habrá que ver contra quién se enfrenta. Seguramente esa primaria que me parece que vamos a encontrarnos el año que viene, porque aparte Juntos por el Cambio en todos los distritos y a nivel nacional sabe que eso le da más volumen, las primarias, va a generar alianzas dentro de estos distintos actores, incluido con el radicalismo, y de esa definición de alianzas va a surgir el candidato mejor posicionado de Cambiemos y que va a ser a su vez el que hoy tiene más probabilidad de ser el próximo presidente. Pero no me quedó claro. Vos ves que hay candidatos más eficientes desde el punto de vista electoral para Juntos por el Cambio que otros. Absolutamente, teniendo en cuenta que después de la primaria viene la primera vuelta y después la elección de balotaje, donde ahí a lo mejor hay algunos candidatos que tienen una imagen negativa o nunca lo votaría tan altos que no le permiten el crecimiento igual que otros. ¿Hoy quiénes son los mejores posicionados? Hoy los 2 mejores posicionados de Cambiemos son Larreta y Bullrich. ¿Y Bullrich también? Sí, los 2. En nuestras mediciones está en primer lugar Larreta, en segundo lugar, no muy lejos, Bullrich, y después viene el dirigente de la UCR. Ahora la seguimos, Aurelio. Gracias, Ritondo. Gracias. Vamos volando la tanda, ya volvemos. Estamos festejando el Día del Periodista y además el cumpleaños de Candelaria de la Sota. Sí, feliz cumple, Cande. Muchas gracias, Mario. Trajo unos sanguichitos para esta hora del mediodía. Está bravo. Está bravo Es el un mediodía. horario difícil para nosotros. Exactamente. Mirá, justo el 7 de junio cumple Cande de la Sota. Bueno, vamos a avanzar con algunos temas que están dando vuelta. Yo decía que esta situación de la inflación ya está pegando sobre el consumo y es el gran problema que tiene el gobierno por delante en los próximos 90 días, que la inflación se desacelere, acumular dólares en el Banco Central y que no se le caiga el nivel de consumo y el nivel de actividad, porque si se cae el nivel de consumo estás en el peor de los escenarios, que es que la economía empieza a ir para abajo con estos niveles inflacionarios. Y obviamente no es lo mismo que cuando estás vendiendo y todos se están remarcando, pero se está moviendo la calle, que es lo que está ocurriendo hasta ahora. Yo digo, hay 90 días para definir cómo termina el escenario de este año y también 90 días para Guzmán. ¿Cómo interpretas Alberto Fernández aferrándose a un ministro de Economía que hasta ahora
bueno, no ha dado pie con bola con el tema inflacionario, que ha demorado el cierre con el FMI, pero que no logra sobre todo cambiar las expectativas. Y sin embargo, uno ve que hoy lo único que le queda a Alberto Fernández es su ministro de Economía. Todo lo demás lo va entregando de a poco, pero lo que mantiene es su ministro de Economía. ¿Por qué? Bueno, no es fácil saber por qué. Creo que tampoco es fácil para el ministro de Economía, en el marco de esta crisis que hay en el frente de todos, tomar decisiones o políticas de Estado que permitan mejorar el estado de situación. Sin duda, la valoración del área de la gestión de economía del gobierno nacional es muy mala por parte de la gente. El ministro Guzmán, como dirigente, es decir, como la imagen suya personal no es mala, tiene una imagen equilibrada, a pesar de la valoración muy negativa que hacen los argentinos de la situación económica. Ese puede ser uno de los factores. Y sobre todo, aparte, podrá cambiar el presidente en cualquier momento el ministro. Lo que no creo que nadie pueda garantizar que el cambio de ministro va a implicar un mayor éxito de la política económica. Sin duda, si nos basamos en la situación de la inflación, el manejo de la economía, que aparte la sociedad responsabiliza en primer lugar al Estado o al gobierno como el principal factor de la inflación, digo, mencionando el tuit que había escrito hoy la vicepresidenta que responsabilizaba a los empresarios. Sin embargo, cuando uno le pregunta al conjunto de la sociedad, en primer lugar ven como el principal responsable el gobierno. Es una situación compleja, como vos contabas recién en tu diálogo con Ritondo, no es la inflación un fenómeno nuevo que generó este gobierno, sino que venía acumulándose ya de la gestión anterior. Entiendo que el principal motivo por el cual el presidente sostiene a este ministro de Economía, porque no debe tener, primero, seguridad de quién puede reemplazarlo con una mejor performance, y en segundo lugar, porque como lo mencionaste vos, es de lo poco que le queda muy cercano a él, es decir, es casi como que... Y que le garantice el acuerdo con el fondo, digamos, la línea directa con el FMI. Le garantiza el acuerdo, es un ministro que tiene buena relación también con el mercado y por lo tanto le da alguna tranquilidad que por ahí un nuevo candidato no se lo puede dar. ¿Qué pasó con Alberto Fernández en AEA, hoy en la reunión de los empresarios más grandes del país, en el Sheraton? Mira, fue muy curioso, Maxi, porque mandó un discurso grabado el presidente. Los empresarios lo vieron al discurso que el presidente grabó y envió por video para la reunión de AEA y se mostró bastante en línea con lo que dijo Cristina, pero siempre en un tono más suave y con palabras como más moderadas, que es el estilo de Alberto Fernández. Dijo, sobre todo, lo que viene diciendo respecto de la guerra, de la pandemia, de la difícil situación económica que atraviesa Argentina, pero subrayó que hay empresarios, sobre todo el sector alimenticio, que no han entendido esto de desacoplar los precios internacionales con los precios a nivel local y que todavía eso es lo que el gobierno considera un desafío, refiriéndose de manera indirecta al tema del aumento de los precios de los alimentos, que obviamente es lo que más preocupa por estos días. Y también dijo que espera que los empresarios acompañen, los instó de nuevo a acompañar el lineamiento del gobierno, obviamente que es el programa económico que plantea el Fondo Monetario y Martín Guzmán, y dejó de deslizar esto de cierta molestia porque no han bajado los precios. No fue tan duro como Cristina Fernández de Kirchner en su tuit, hablando de lo de Brown, pero también estuvo como quejándose frente a los empresarios en este discurso que mandó por video, que lo había grabado previamente el presidente. Bueno, la pregunta es qué está pasando con el nivel de actividad, con el consumo, y CAME acaba de publicar un comunicado diciendo que caen las ventas minoristas por primera vez en el año. Las ventas minoristas en mayo de este año respecto a mayo del año pasado cayeron 3,4%, según CAME. Y respecto a abril cayeron 8,9%. Insisto, esta es información de CAME respecto a lo que ha pasado con las ventas minoristas. Está Carlos Tarditi, que es supermercadista. Carlos, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, bueno, para todos primero feliz día del periodista. Feliz día para Cande también, que es su cumpleaños. Gracias. Y sí, mirá, estaba un poco escuchándote, las ventas minoristas están cayendo, quizás no estrepitosamente, pero sí se están cayendo. Los precios van acompañando la inflación, como decía Federico Brown, que hace mucho que lo conozco y es un señor del supermercadismo, es un empresario nacional, pero sí, esto no deja de ser una realidad que mes a mes
se vaya cayendo el consumo, porque la gente realmente tiene el mismo dinero y la inflación va, por lo menos en alimentos, va un 6 o un 7% arriba todos los meses, y la gente no tiene 6, 7 puntos arriba en el bolsillo todos los meses de más. Carlos, vos tenés un supermercado o dos supermercados ahí en Berazategui, en el conurbano bonaerense. Ahora quiero que escuches un poco la crítica que hizo Cristina. Vos decías a Federico Braun, al dueño de La Anónima, que es uno de los supermercados más fuertes, una de las cadenas más fuertes del país, fundamentalmente en las provincias, por eso no lo vemos tanto en el área metropolitana, por eso no está al nivel de los otros supermercadistas, ¿no? que están de las cadenas fuertes en el área metropolitana, pero es un supermercadista muy, muy importante. Y contame qué pensás vos, que sos un supermercadista pyme en el conurbano, cuando escuchás esto que dice Braun, por ahí en un rapto de sinceridad respecto a que está todos los días remarcando. A ver. Es totalmente cierto. Todos los días te caen distintas listas, no todos los días el mismo proveedor te aumenta. Obviamente, nosotros tenemos aproximadamente 350 y 180 proveedores. No todos los 180 en el término del mes te traen listas nuevas, pero te llegan 20 listas o 15 listas por día que tenés que ir cambiando. Hoy aumenta una determinada marca, mañana otra, pasado otra, alguna línea aumenta, la otra no, a los 15 días aumenta esa línea que no había aumentado, pero todos los días estamos con no menos de 300 referencias de cambio de precios. Claro, y en ese contexto el supermercadista no tiene otra que trasladar los precios del listado que te llega, vos comprás directo a las grandes empresas o a las fábricas alimenticias o a las proveedoras de consumo masivo, ¿no? de productos de limpieza o de tocador. Vos el listado que te llega con una remarcación tenés que inexorablemente trasladarlo a la góndola. Y si no, no duramos 6 meses, Maxi. Nosotros calculamos que nosotros tenemos una rentabilidad que oscila entre el 3 y el 4%, como siendo generoso. Si nosotros los aumentos no bajan de entre el 6 y el 8% mensual. Si nosotros no trasladamos el aumento lo más rápido posible al precio, nos quedamos sin reposición. Que eso le pasa mucho al almacenero, pobre almacenero que va 2 veces o 3 veces por semana al mayorista, cuando vaya encuentra otro precio de lo que él se lo llevó 3 días antes, ¿sí? Entonces, nosotros medianamente, las empresas te mandan una lista de precios diciendo entra en vigencia el lunes, entra en vigencia mañana, te queda un pedido a precio viejo. Más o menos podés ir piloteándolo, pero de la otra manera no hay forma de... Si nosotros estuviéramos corriendo detrás del precio nuevo, no fundimos en 6 meses. Y la otra pregunta tiene que ver ahora que empieza a aflojar el consumo. No sé si tenemos otra placa de cambio además de esta, si hay alguno desagregado sectorial del tema de la venta de cambio. Ahí está el de sectorial, ¿no? Indumentaria, bueno, cayendo 9% respecto a mayo del año pasado. Bazar y decoración 3,3%. Alimentos y bebidas 2,9% de caída. En supermercados básicamente está alimentos y bebidas y todo el tema limpieza y tocador. ¿Qué sucede cuando empiezan a aflojar las ventas, ¿no? Porque ahí no es tan fácil trasladar los aumentos. Bueno, puedo decir lo tengo que hacer, pues si no, no puedo renovar stock, pero ahí cuando la demanda empieza a aflojar, se complica. Mirá, ahí también viene acompañado de las empresas, porque la empresa te manda la lista nueva. Pero a su vez después, ¿qué pasa? Si la empresa no vende, te viene con una bonificación, que obviamente la bonificación está fuera de la lista. Ellos se aseguran de que si mañana hay un congelamiento de precios, vos tenés la lista actualizada, ¿sí? Y te sacan la bonificación cuando ellos consideran que te la sacan. Cuando se caen las ventas y vos no le comprás y están caídas en la venta, ¿qué te hacen? Te aumentan las bonificaciones. O te doy un 15% adicional porque a ellos también empieza a correr la fecha de vencimiento. ¿Sí? Si al proveedor de hierba, llamarle de legumbres, lo que fuere, le empieza a quedar el stock en el depósito, también empiezan a no cerrar los números a fin de mes como ellos pretenden o con el presupuesto que tienen asignado, y ahí empiezan, después del 15, a jugar algunas bonificaciones adicionales donde
te permiten que el aumento que vino a principio de mes, por ahí menguarlo hacia la segunda quincena o algo, porque no están vendiendo. Entonces ahí es donde uno empieza a negociar y decir, bueno, dame esto, pero dámelo por 10 días, dámelo por 15 días para poder manejar una oferta durante 15 días. Es muy interesante lo que contás de la dinámica entre el supermercadista y las empresas fabricantes. Porque, ojo, bueno, obviamente que si el gobierno mantiene, digamos, el acuerdo con el FMI, digamos, los números fiscales y monetarios no los desborda, en algún momento la economía se va enfriando en estos números inflacionarios y en algún momento tiene que haber algún tope a la suba de precios, que es un poco lo que vos estás contando. Las empresas quieren cubrirse, no es que bajan los precios las empresas, pero te terminan bonificando algunas cosas y de esa manera, bueno, vos podés detener un poco la escalada de precios. Pero bueno, también es cierto que si la economía se cae en este momento, es muy complejo el escenario, ¿no? Porque va a haber muchos que también van a estar en una situación muy complicada, ¿no? Comercios y pymes, sobre todo. Sí, sí. La situación está en un punto de equilibrio ahí muy, muy, muy delicado. Aparte de nuestro rubro, nosotros no podemos sobreestoquear, ¿no? Es decir, bueno, los pesos que me sobran hago sobrestock, porque después se nos viene la fecha de vencimiento encima. Claro. Entonces, es un tema que estamos ahí jugando finito, finito, con los stocks como a lo que podemos tener, y después, bueno, Dios dirá qué pasa si hay una explosión inflacionaria de golpe. Carlos, gracias, muy amable. Ahí estaba Carlos Tarditi, gracias empresario. El día. Gracias. Supermercadista, bueno, contando esto a cuento de que hoy Cristina salió remarcando lo que había dicho un empresario supermercadista respecto a que remarcan todos los días. Y no solamente son estos supermercadistas, ¿no? El grande, Brown de la Anónima, el mediano o el pyme, este empresario supermercadista en Berazategui, sino que hemos sacado a varios autoservicios en las últimas semanas y todos cuentan que parte del día se la pasan cambiando las listas. Es todo un esfuerzo y lo tienen que hacer para no quedarse colgados del pincel. Colgado del pincel significa vender con la lista vieja e ir a comprar con la lista nueva y terminar perdiendo plata. Obviamente, alguno que tenga más espalda puede aguantar, pero otros directamente es la diferencia entre sobrevivir o tener que cerrar las persianas del local. Comunicado de último momento de la Secretaría de Energía. Sí, no de la Secretaría de Energía, sino de la empresa, de Enarsa, IASA, como se llama ahora. Sí, Enarsa, Energía Argentina. Volvió a ser Energía Argentina. Bueno, un comunicado durísimo contra Matías Culfas, con calificativos muy importantes. Primero, primera cuestión, dice, no satisfecho con los pésimos resultados de su gestión, le contesta Energía Argentina, se muestra preocupado por los subsidios a la energía, que además está a decir el objetivo es que protege el poder adquisitivo de las familias. ¿Qué pretende también? ¿Que los hogares reciban facturas de 50.000 pesos? Dice, sigue, más allá de la cobardía de no ratificar el OFF, resulta dable mencionar que en el directorio de Energía Argentina también tienen entre sus integrantes y dice cuáles son los integrantes que responden al albertismo dentro de lo que es energía. Hace un repaso de lo que fue la gestión de Matías Culfas al frente del Ministerio de Producción y dice, estamos frente a una gestión que fue pésima. Es decir, una empresa oficial que le responde al exministro de Producción en términos políticos, ya no en términos de la empresa, sino que hace calificativos sobre la gestión de Matías Culfas, a la que considera pésima. Disculpamos un segundito, porque quiero comentarlo esto 2 minutos con Federico Aurelio. A ver, hay presidente en la Argentina, ¿no? Se llama Alberto Fernández, el presidente. Porque estas cosas, estos cruces entre los funcionarios, habla de la impotencia total del presidente en la Argentina y la falta de autoridad total del presidente en la Argentina. ¿Cómo puede ser? Primero, bueno, el ministro, una vez que deja de ser funcionario Culfas, escribe su carta de renuncia, dice lo que quiere, es incontrolable por parte no es funcionario de un presidente, sobre todo si es un ministro que no depende de un presidente. Y eso también marca, digamos, el poder del presidente, ¿no? Porque cuando es un presidente que tiene poder, los ministros que se van no se quieren distanciar del presidente o meterlo en más problemas porque el presidente, no sé, pasaba con Menem, qué sé yo, o con Néstor Kirchner. En general, si tenés poder, es complicado para un ministro que fue alguien de mucha confianza salir a cruzar y hablar
cosas internas del gobierno. Ahora, que salgan de Energía Argentina, funcionarios del área de energía que responden a Cristina, a decir que la gestión de Culfas en el Ministerio de Producción durante 2 años y medio casi fue pésima, habla muy mal de funcionarios en ejercicio del presidente de la Nación. Porque el presidente de la Nación es el que lo designó y el que lo echó a Culfas recién 2 años y medio después. Y no lo hizo durante todo este tiempo. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces hubo un Ministerio de la Producción que fue un desastre y el presidente de la Nación lo avalaba. Y esto lo están diciendo funcionarios actuales del gobierno de Alberto Fernández, funcionarios que evidentemente el presidente no controla. Entonces, Sí, la verdad que es muy expresivo esto de ver a un presidente que ni siquiera controla las declaraciones de sus funcionarios. Yo dije, el presidente Alberto Fernández no ha echado un solo funcionario de su gobierno, ni un director del Banco Nación, ni un subsecretario, ni un director de lo que fuera, que salió a criticarlo, ni ha pedido la renuncia de funcionarios de la provincia de Buenos Aires o de otras áreas que le han dicho de todo al presidente. Ahora, esto ya es el colmo. Que salga un área que responde directamente, en este caso formalmente, al Ministerio de Economía y en última instancia al presidente de la Nación, a pasarse facturas en público respecto, en todo caso, a los problemas del presidente, que es el que designa en última instancia a sus colaboradores. ¿Cómo ves que la sociedad está percibiendo estas peleas que pocas veces hemos visto en público tan expuestas entre funcionarios que evidentemente no temen la palabra del presidente ni se disciplinan por lo que el presidente pueda ordenar de su gestión? La verdad que es bochornoso. Todo esto que estamos transitando en estos días, las discusiones aparte son cada vez de peor nivel. Las cosas que dijo la carta del exministro, la carta, lo que acaba de decir esta carta también, porque no solamente están arriba del Titanic, sino que son los tripulantes del Titanic que se está hundiendo. Y en vez de preocuparse de cómo evitar que el choque o el hundimiento sea cada vez peor, le tiran más leña al fuego. Desde la óptica de la gente ya hace mucho tiempo que ha tirado la toalla con este gobierno, con la dirigencia cada vez más en general, y que lo único que están esperando es algún milagro que permita que su situación personal mejore. Hace tiempo que cuando no existían estas discusiones ya no le daban importancia a las flores que se podían tirar entre ellos mientras los problemas siguieran vigentes. Ahora mucho peor que cuando ya no son flores sino que son misiles en el marco de los problemas que siguen y encima de todo más acentuados. Con lo cual la gente está con bronca, con ganas de buscar alguna alternativa que no la encuentran, que no tampoco encuentran un lecho de rosas por parte de los espacios políticos opositores que tienen sus propias internas y no son menores, como lo demostró esta semana. Claro, pero cuando estás en la oposición tenés mucho menos responsabilidad del que está en la gestión, en el gobierno. Claro, ¿no? claro, pero cuando vos querés ser el aspiracional a la renovación, a hacer una nueva gestión y a presentarte y de repente se pelean actores importantes como los que se pelean también semanalmente, no genera una motivación y por eso es parte de la desdicha de la gente. De un descrédito general de la política. Descrédito general que no hay nadie que se escape, porque ahora también ha entrado dentro de ese descrédito el mismo Milei, y por lo tanto la gente está con un incumplimiento de expectativas y sin saber hacia dónde seguir. A ver, tenías algo adicional del comunicado de... Sí, porque hay una parte Energía quizás menos Argentina. rimbombante, pero que habla respecto a las demoras del inicio del gasoducto, Néstor Kirchner. Y fíjate lo que dice. Cabe aclarar que el día 12 de agosto de 2021 se presentó el proyecto del gasoducto, presidente Néstor Kirchner, con el DNU listo para ser suscripto. ¿Quién tiene que firmar los DNU en la Argentina? El presidente. Alberto Bueno, Fernández. sí. El DNU finalmente se dictó el 14 de febrero de 2022. Es decir, este comunicado no solamente apunta a Matías Culfas, está apuntando también a Alberto Fernández, a la demora de Alberto Fernández. Y algo importante, este comunicado no es firmado por ninguna persona física. Es un comunicado que sale directamente de la empresa oficial. De una empresa estatal. Una que empresa estatal. Obviamente, en última instancia, maneja Alberto Fernández. Sí, claro. Pero no lo hace un cara. Muchas veces pasa que, por Que hay un ejemplo, funcionario, Aerolíneas sí. Argentinas, el presidente hace un tuit. ¿Quién es el presidente de Energía Argentina? Ahora no me acuerdo ahora. Mirá cómo nos sorprende esto, Maxi, porque es una cuestión de una empresa estatal y es un comunicado oficial, pero minutos antes, durante toda la mañana,
hubieron gestiones muy fuertes dentro del gabinete, sobre todo, obviamente, del sector que responde Cristina Fernández de Kirchner, para mandarle el mensaje a Alberto Fernández que ni se le ocurra mandarlo a Matías Culfas a una embajada o a trabajar con un intendente en un puesto importante. Era casi una suerte de ultimátum. A ningún lado Matías Culfas no lo quieren ver ni en figurita, mientras la justicia lo citaba para hablar del tema del gasoil. Agustín Jerez es el titular de Enarsa. Agustín Jerez es el titular de Energía Argentina, de Enarsa, de la ex Enarsa, que confeccionó los pliegos para la licitación del gasoducto. Insisto con este tema, cómo queda la figura del presidente. Todo esto empezó con Cristina diciéndole al presidente que tenía la lapicera que la use. Y lo que se ve es que se tiran de todos lados y el presidente ve, en todo caso, asombrado que no puede hacer nada. Porque esto que están criticándolo, que el gasoducto ahora está demorado porque tardó en firmar el DNU, y lo dice una empresa estatal que responde obviamente al propio gobierno, marca también algo insólito, que están criticando no solamente a Culfas, sino también al propio Alberto Fernández. Vamos volando a la tanda, cuando volvamos hablamos de qué está pasando con el gasoil. Sigue el mapa en rojo de faltantes de gasoil en toda la zona centro y norte del país. Y hay muchas quejas, no solamente de transportistas, sino también de productores agropecuarios. Tanda y ya volvemos. Bueno, ¿qué está pasando con el gasoil? Ahora vamos a hablar del tema neumáticos también, que sigue el paro de neumáticos y hay preocupación en el sector automotriz. Está con el tema gasoil. ¿A quién tenemos? Fernando Ortiz, es productor agropecuario en Salta. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, ¿qué está pasando, Fernando, con el tema gasoil? Mirá, estamos con problemas ya hace más de 2 meses. No conseguimos gasoil para mover las maquinarias y viene agravando cada día más. Ya llevamos 2 meses y unos días y está cada vez peor. Están en época de cosecha, necesitan obviamente mover las maquinarias agrícolas y después transportar, sacar la producción a través de camiones a los puertos. Sí, tal cual. Nosotros somos pequeños productores, somos productores de frutas y hortalizas. La mayoría somos pymes, no tenemos más de 25, 30 empleados cada empresa y tenemos un doble problema. Primero, el problema del combustible para sacar la mercadería de nuestro campo a nuestros propios empaques para poder lavar, para poder procesar y para poder empacar. Y el segundo problema es que los vehículos, los camiones de larga distancia que llevan nuestra mercadería a los centros de consumo, ya sea Buenos Aires, Rosario, Córdoba o Mendoza, no quieren venir al norte por la falta de combustible. Y el que viene con un incremento de costo, porque sabe que el viaje que va a hacer en 2 días le puede tardar 3 o 4, y están evitando venir al norte. No, ahí contaban la situación de transportistas que no solamente tienen un problema grande, porque no saben cuando se mandan a la ruta dónde van a conseguir combustible, se van pasando por WhatsApp, dónde hay, dónde no hay. Pero además de eso está el problema que tienen que ir con cash, tienen que ir con mucho dinero. Son camiones que obviamente cargan mucho combustible y tienen que ir con cash porque no aceptan ni tarjeta de crédito ni tarjeta de débito y además con precios mucho más elevados de lo que hay en los centros urbanos. De todas maneras, hoy creo que estaban pagando por el combustible. ¿Cuánto están pagando ahí el litro de gasoil en Salta? Pero están en precios pero muy elevados, ¿no? Mirá, se llegó a pagar a 220, 230 pesos el litro. 220, 230 pesos el litro de gasoil en Salta, claro. Fernando. Bueno, ahí perdí la conexión. Vemos ahí el mapa. El mapa está, lo que venimos mostrando, ¿no? Todo rojo de la zona centro, sí, norte y noroeste del país. Ojo que ayer FEDEAC sacó un nuevo mapa, no sé si lo tenemos ahí. A ver. Porque ya no es solamente la zona norte del país. Según FEDEAC, que es la Federación de Transportistas, ya abarca prácticamente a 18 provincias, incluyendo el centro e incluyendo zonas de la Patagonia también. O sea que este fenómeno se empieza a multiplicar por todo el país. Por ahora no llegó a las zonas urbanas. Eso hace que quizás esté más lejos el conflicto en lo que tiene. Al no llegar a Capital Federal también hace que no siempre esté tan a la vista de todos. ¿Qué pasa
Cande, con el tema del paro de neumáticos. Fíjate que se complica, Maxi, otra situación en la que podemos llegar a tener complicaciones. Una industria puede complicar a otra. Está trabada la negociación entre los trabajadores que están pidiendo un aumento que sea superior al 66% que ofrecieron los productores de neumáticos. Son 3 grandes empresas que abastecen al 90% de las automotrices que funcionan en la Argentina con neumáticos. Y esto podría complicar porque el paro, que también se extiende en el día de hoy y que vamos a ver cómo sigue a partir del jueves, cuando habrá una nueva audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo entre la patronal y los trabajadores, podría afectar la posibilidad de que no haya cubiertas para las automotrices. Es decir, las 3 plantas que fabrican cubiertas en la Argentina, que hoy están en conflicto porque sus trabajadores reclaman un aumento superior al que sus empleadores les ofrecen, podrían no estar abasteciendo de stock a las automotrices. Y esto podría complicar la fabricación de los autos y la venta de los autos locales. Es complicada la situación porque si bien se habían acercado a un número de aumento salarial que podía ser parecido, hay una diferencia respecto del extra de los trabajadores que van los sábados y domingos, los fines de semana, respecto del plus que está reclamando el sindicato y que las empresas no quieren pagarle a esos trabajadores. Allí está la diferencia más importante, además de que el 66% de aumento en la paritaria les parece insuficientes a los trabajadores y al sindicato que los representa, porque aseguran lo que nosotros decíamos al principio del programa, que la inflación va a estar por encima del 70% y que entonces se van a quedar cortos, que es lo que le pasa a muchos sindicatos que negocian paritarias a esta altura del año. Está Adrián Saque en Estados Unidos, donde sigue escalando el precio del combustible. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Así es. Feliz día ante todo a vos y a tu Gracias, querido igualmente, equipo. Adrián. Pero, no, por favor. Lo que quería decirles era que, bueno, ya pasamos los $4.87 por galón, es decir, por 3.8 litros de nafta. Ya el litro de nafta estaría en un promedio nacional en $1.30 para poder compararlo con lo que sucede en la Argentina. Y también escuchaba recién lo que hablaban ahí sobre Salta, ¿no? Y sobre las distintas regiones del país, cómo varía el precio del gasoil. Aquí es el precio de la nafta el que varía. Hay, si bien el promedio es el que te dije, 4,87, ya hay 10 estados en los que sale más de $5 el galón. Y, por ejemplo, California cuesta 7,20, que es prácticamente lo que te pagan por hora como salario mínimo para trabajar en los empleos peor calificados, ¿no? O con menor calificación, aunque es un precio que ya en la realidad te pagan siempre más de $10, de $12 por trabajar casi sin calificación. Pero igual, la medida es preocupante, es importante, porque Estados Unidos es uno de los países que tiene los precios más bajos al surtidor, ¿no? Si no es el que siempre los tuvo más bajo históricamente. Entonces, la gente está realmente muy preocupada. La encuestadora Ipsos, encargada por la cadena ABC, ha revelado en una encuesta nacional que el 72% de la gente está muy disconforme con la gestión de Biden, sobre todo en lo referente con la inflación. Aquí realmente muy pocos pueden creer el impacto fuertísimo que tiene en sus bolsillos este 8.3% anual, que lo decimos en Argentina. Si alguien tuviera un presidente lograra tener un 8.3% anual, creo que habilita la reelección indefinida prácticamente, ¿no? Pero acá realmente es un problema tremendo, ¿no? Porque ven sobre todo que está muy atado a el aumento del combustible, que va a seguir y que se proyecta, varias consultoras proyectan que va a estar a más de $6 el galón, todavía no llegamos a 5 el promedio, más de $6 el galón cuando termine el verano boreal, aquí cuando ya estén los chicos regresando a clases, y eso es realmente lo que más preocupa, que el propio Biden no puede prometer que los precios se vayan a estabilizar. De hecho, el ministro de Transporte de aquí, o el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, dijo: nosotros no fijamos los precios, ¿no? Parece una advertencia que a los argentinos que estamos curtidos en esto estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Pero tiene que aclararlo, porque la gente no sabe bien de dónde viene este aumento. Se culpa a Ucrania, Biden culpa a la guerra en Ucrania en realidad.
otros culpan a los problemas que vienen arrastrados desde la pandemia con la cadena de distribución, ¿no? Que ha hecho encarecer los precios. Pero la verdad es que estamos en un punto donde no se sabe hacia dónde va a ir esto y sí se va a poder enfriar realmente la economía con la suba de las tasas de interés, ¿no? Que cada vez dicen que podría ser de más de un punto, ¿no? Ahora tenemos un interés del 0,75 a 1% según la Reserva Federal, pero bueno, llegar realmente a tener más de 1,5 puntos, llegar a los 2 puntos de interés, realmente enfriaría la economía y materializaría los miedos que hay de que entremos en una recesión. Eso sería realmente muy grave para todo el mundo. Adrián, gracias. Feliz día. Ahí está Adrián Sack desde Estados Unidos. Impecable como siempre desde Estados Unidos, contando lo que está pasando con el tema de combustibles también en Estados Unidos. Acá me escribe alguien, me dice YPF Agro, diésel 500, el 1 de noviembre de 2021, 88 pesos. Hoy, 165 pesos con 30, ¿no? Es decir, estamos hablando de 100% de aumento desde noviembre del gasoil. Y en algunos casos, cuando hay escasez, como es en Salta, arriba de los 220 pesos el litro de gasoil. Obviamente eso después se mete en el resto de los precios de la economía, porque el transporte está absolutamente en toda la economía. Entonces después se mete en el precio de cualquiera de las cosas que compras y le da un empujoncito adicional a la dinámica inflacionaria que tiene en la Argentina. ¿Tenés datos respecto a el tema de la igualdad de género en el gobierno nacional? Este último cambio en el gabinete vino a mostrar una vez más la desigualdad que hay en el gabinete respecto de la cantidad de hombres y mujeres. Hay un informe oficial que publicó la jefatura de gabinete que da cuenta de que el 84% de las dependencias con rango ministerial, o sea, quienes reportan directamente al presidente, está ocupada por hombres. Son 25 organismos que solamente tienen 4 mujeres, de las cuales solamente 2 son ministras, Carla Bisotti de Salud y Elizabeth Gómez Alcorta de Mujeres, Géneros y Diversidad, porque después están Gabriela Cerruti, vocera del gobierno, y Vilma Ibarra de Legal y Técnica, que en el caso de las dos son secretarias de Estado, o sea que tampoco tienen rango ministerial. También dice este informe que solamente 5 áreas tiene mayoría de mujeres en cargos estratégicos, esto es Ministerio de Mujeres, Ambiente, Turismo, Producción y Seguridad. Alberto Fernández había ordenado que cada ministro que requiera incorporar secretarios o subsecretarios que lo haga con un informe que describiera la situación respecto de la paridad en cada una de las secretarías y sugirió que cuando se hiciera este cambio se hiciera pensando en esta situación a ver si podían incorporarse mujeres, algo que además él no cumplió pensando en Pero los perdóname, dos ministros que salieron, en su momento Eugenia Bielsa, que estaba en Hábitat, sí, y entró Ferraresi. Y Marcela Lozardo. Y Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, y entró Martín Soria. Sí, exacto. Y este fin de semana salió Cristina Camaño de la AFI, entró Agustín Rossi y salió Matías Culfas, entró Daniel Scioli. También la desigualdad... Lo único que digo que Alberto Fernández está en una dinámica donde ya no está pensando mucho en la... No. Sí, pero no es que no había opciones. En la igualdad de género. No sería la principal preocupación. Está viendo cómo llena los puestos como pueda, ¿no? Con los que más cercano tiene. Pero no es que no había opciones, hay que ver qué fue lo que pasó si no quisieron acceder. También la desigualdad se ve en las secretarías de Estado. Solamente el 38% de los cargos de secretario están ocupados por mujeres y solamente el Ministerio de Salud y de Cultura tiene mayoría mujeres. O sea, todos los otros ministerios tienen mayoría de hombres y en el caso de Salud y Cultura solamente es 50 y pico. Tampoco es la mayoría que se ve en los otros ministerios respecto de los hombres. Gracias, Flor. Lo citan a Culfas de la Justicia por el tema del gasoducto. El juez Rafecas, que tiene a cargo las 3 denuncias que hay respecto a lo que había denunciado públicamente Matías Culfas, citó para declarar a Matías Culfas para este viernes a las 10 de la mañana y también convocó al exfuncionario Antonio Pronsato, que es el que estuvo a cargo de toda la licitación del gasoducto Néstor Kirchner hasta hace una semana más o menos, estuvo a cargo. Finalmente renunció por algunas diferencias y además pidió a la empresa, IEASA, que se encargue de aportar documentación para poder crear estas fuentes de prueba para ver si hubo algún ilícito o no. Pero bueno, esto es lo que va a empezar a investigar ahora el juez
Daniel Rafecas. Hubo ahí declaraciones respecto a la denuncia de culpas cruzadas. Aníbal Fernández de un lado, Manuel Álvarez Agis de otro. Totalmente, Maxi. Bueno, Manuel Álvarez Agis dijo respecto de la renuncia de Matías Culfas que habían echado al mejor ministro del gobierno, que él lamentaba muchísimo. Y que por otro lado, lo que le parecía tremendo es que se lo echara por haber hecho un off the record, que si se tuvieran que ir todos los que hacían off the record, el gobierno quedaría acéfalo, dijo. La verdad que bastante duro, Álvarez Agis. Uno de los candidatos de siempre, Alberto Fernández, para ocupar el Ministerio de Economía. Exactamente. Y por otro lado, Aníbal Fernández, que siempre sale a ser de vocero del presidente, dijo que había sido una decisión saludable, que no le gustaba para nada la carta y el comunicado que había emitido Matías Culfas respecto del tema del gasoducto y que le parecía que había sido una decisión muy saludable del presidente porque hay cosas que no se pueden permitir dentro del gobierno. Gracias, Cande. Ahí me dicen que algunas empresas ya están poniendo en la factura ítem, por el tema de la crisis del gasoil, ítem flete, un recargo de 3% sobre la factura en la distribución cuando va a los comercios o a los mayoristas, las fábricas que envían la distribución de productos alimenticios o otro tipo de productos. ¿Cómo pega esto también en segunda vuelta sobre la inflación? Nos retiramos, ya se quedan con Mariana Contartesi y con Roberto Funes. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.